Buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, voy a incomodarlos esta mañana. ¿Ustedes recuerdan cómo se llama este tiempo? Es escuela dominical. Y cuando uno va a la escuela, a veces toca tomar apuntes y hacer algunos ejercicios, ¿no? Generalmente, en algunas ocasiones parecemos aquel perrito de taxi que todo el tiempo va moviendo su cabecita hacia el frente, ¿no? Y nos preguntan, ¿entendieron? Y nosotros decimos, sí. Y en el momento de la evaluación empezamos a tener algunos inconvenientes. Así que, pastor, es el primero que voy a incomodar, voy a invitarlo a que se haga por este lado, por favor. Sufro mucho con mi izquierda. Lili y aquí, por favor, se juntan hacia este ladito. Ya ahorita pueden acomodarse. Ustedes aquí, ¿cuántos me quedan acá? Perdónenme que los cuente. 2, 4, 6, 7. Siervo, porfa, me ayuda aquí con este equipo y con Diego, porfa. Y voy a pedirle el favor ahí a mi hermano Héctor que se haga aquí también a este lado, a mi derecha, por favor. Eso. Ahí cerquita, los necesito bien cerquita, porfa. Mi hermano Alex, abuelita, júntese ahí con mi hermano Alex, Mayra, Olguita, pastor, por favor, allá, ayúdeme con ese grupito de allá para que mi hermano Alex me quede aquí al frente. Cata, júntese aquí con... creo que todos tienen en dónde escribir, sí. Si no, levanten su mano que lo quiere, está disponible para pasarles algunas hojitas. Bien, este grupo me quedó como muy grande. Jason y Jimena, porfa, me colaboran a este lado, por favor. Pastor, quedó con mucha gente. Y voy a pedirle a Amy que me ayude acá, por favor. Jason y aquí. ¿Listo? Bueno, como es una escuela dominical, vamos llegando al final de los atributos de Dios y me corresponde hablar de la voluntad y la libertad de Dios. Y tengo que decirle que este es un atributo que no es muy sonado, ¿no? Cuando hablamos de los atributos hablamos de la omnipotencia, de la omnisciencia y de todos los que usted conoce, pero pues la voluntad y la libertad generalmente casi no se habla. Así que voy a compartirles, tengo 2 clases, o sea, hoy dentro de 8 días, voy a compartirles cómo vamos a trabajar y ya el resultado pues lo darán ustedes. Así que el tema, como les digo, es voluntad y libertad. Esta mañana vamos a darle la definición de los conceptos. No puedo dividirlos porque pues la voluntad y la libertad casi que trabajan al tiempo en Dios, entonces no los puedo separar. Vamos a hablar de algunos textos bíblicos, vamos a ver algunos ejemplos que ustedes van a buscar ahorita más adelante y dentro de 8 días vamos a hablar de la voluntad decretiva y de la voluntad preceptiva de Dios y vamos a tener algunas conclusiones. Eso es lo que vamos a trabajar. Así que esta mañana voy a compartirles las definiciones de voluntad y libertad y les voy a dar algunos ejemplos. Y el trabajo que ustedes tienen que hacer es, con su equipo de trabajo, van a buscar algunas evidencias bíblicas donde ustedes, después de que entiendan la definición, vean la voluntad y la libertad de Dios. Como les digo, es un atributo que no es muy sonado y que nosotros, intencional o no intencionalmente, cuestionamos todo el tiempo. Y ya van a ver por qué. Así que le he colocado como título a mi enseñanza, un camino seguro. ¿Listo? Y vamos a iniciar entonces. Decimos que la voluntad es el atributo de Dios donde el Señor aprueba y determina qué hacer y qué no hacer. Es Dios mismo el que determina. Así que Él determina realizar toda acción necesaria para la existencia y una actividad de sí mismo y de la creación. Libremente el Señor decide qué hacer y qué no hacer. Y con esa definición quizás algunos tengan ciertos problemas, algunos no. Pero eso es lo que deja ver la voluntad. Dios aprueba y determina
realizar. Así que, en pocas palabras, la voluntad es que el Señor decide y Él mismo aprueba, sencillamente. Y para ello quiero que alguien rápidamente lea por favor Efesios capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Efesios capítulo 1, versículos 9 al 11. Quien lo encuentre se coloca de pie por favor y con voz de trompeta me puede colaborar. Efesios 1, versículos 9 al 11, por favor. ¿Sigue? Amén, gracias, Amy. Así que ustedes ven que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios le dice a la iglesia que el Señor hace conforme al designio de su voluntad. Nadie puede superar el consejo de Dios mismo. Por eso Dios no recibe consejo de absolutamente nadie, no está limitado por nadie. Y como diría un pastor, cuando hablamos de la voluntad decimos que coloquialmente Dios siempre se sale con la suya. Y eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Así que está claro que es voluntad, ¿cierto? Que el Señor decide y Él mismo aprueba. Pero junto con ello vamos a ver qué pasa con la libertad. Y la libertad es que Dios hace lo que quiere en la creación y nada puede estorbar el plan del Señor. O sea que la libertad de Dios se refiere al hecho de que no hay ninguna restricción externa a las decisiones de Dios. Si Dios dijo, va a ser así, va a ser como el Señor dijo. Puede usted, mi hermano, o puede Leonardo patalear esta mañana, pero como el Señor dijo, va a ser. Entonces, si usted lo junta, el Señor primero en la voluntad decide, Él aprueba y luego su libertad le permite hacer cualquier cosa que Él haya decidido hacer. No es tan complejo en realidad, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? En la voluntad de Dios decimos que el Señor decide y Él aprueba. Y cuando hablamos de la libertad, decimos que el Señor simplemente hace y se acabó. ¿Cierto? Para ello, quiero que alguien por favor lea Apocalipsis 4, versículo 11. Ese texto lo habíamos citado cuando tuve la oportunidad de enseñar acerca de la omnipotencia. Apocalipsis 4, versículo 11. Quien lo encontró, por favor, ya sabe. Sí, pastor. Amén. El Señor simplemente decidió crearlas por el consejo y la voluntad de Él mismo. ¿Listo? Salmo 115, 3, para hablar de la libertad. Salmo 115, versículo 3. Amén. Más claro, creo que no se puede. Nuestro Dios está en los cielos y ha hecho todo. Así que desde la creación podemos evidenciar que Dios libremente decidió crear al hombre. ¿Tenía necesidad? No. Dios sin nosotros hubiera seguido siendo Dios. ¿Tenía necesidad Dios de crear todo lo que creó? No. Pero eso deja ver la voluntad y la libertad de Dios. Amén. Estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Eso básicamente es. Quiero que por favor Isaías capítulo 46,
un texto más para que ustedes lo tengan claro. Isaías capítulo 46, versículos 9 al 10, voy a leer. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que desea. O sea que en realidad no tendríamos que tener problemas con un Dios que hace como Él quiere, como a Él le plazca, ¿cierto? Y creo que los ejemplos están desde la creación. Usted puede evidenciar la voluntad de Dios. Ahora, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos deja ver que la voluntad del Señor tiene tres características. Es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando nosotros logramos entender que la voluntad de Dios tiene esas tres características, no tendríamos por qué estar peleando. Ahora más adelante, o quizás en la otra clase, vamos a ver que todo lo que pasa en nuestras vidas, piense por un momento en lo peor que quizás le haya podido pasar a usted, en lo que usted diga, y no, como que aquí, como que Dios se alcanzó a equivocar conmigo. Vaya a las palabras del apóstol Pablo y usted entenderá que en realidad lo que para nosotros ha sido lo peor, el Señor tiene un plan para con ello. Nosotros recitamos muy fácilmente que todas las cosas nos ayudan para bien. Pero hay cosas que en realidad nosotros decimos de labios para afuera, pero que hacia adentro no las vivimos. ¿Cierto? Cuando estamos generalmente enfermos, es difícil, hermano, en realidad es difícil decir que la enfermedad ayuda para bien. Cuando se muere un ser querido, es muy difícil, ¿cierto? Traiga a su memoria la pandemia. Eso no se le escapó a Dios de su plan. El Señor lo tenía. Y nosotros quizás a veces queremos conocer esa voluntad secreta de Dios. Pero todo lo que pasa en nuestras vidas y todo lo que el Señor ha decidido es bueno, es agradable y es perfecto. Usted puede decir a eso un amén o es. Así que como están cada uno de sus grupitos, quiero que se reúnan y para esto van a tener, vea hermano, 16 minutos hasta las 8:30. Y quiero que con texto en mano, que abra la Biblia y que usted pueda buscar junto con su equipo algunos textos donde usted pueda evidenciar la voluntad y la libertad del Señor. Ya les di algunos ejemplos. La creación, aún hermano, la misma muerte fue lo que el Señor había decretado. Eso lo vamos a ver en 8 días. Hechos capítulo 4, versículos 27 al 28, nos habla y nos deja ver eso. Entonces, dese media vueltica, por favor. Ahorita ubicamos las sillas. Dese media vueltica y vamos a buscar algunos textos. No, de voluntad y libertad nomás. Estamos hablando del atributo voluntad y libertad. ¿Listo? Así que con toda confianza, den la vueltica a la silla, mi hermano. Y como es escuela dominical, vamos a trabajar. Cualquier preguntita puede usted levantar la mano. Oído, voy a pedirle al pastor Humberto, voy a pedirle a mi hermano Alex Padua y voy a pedirle aquí a Diego y a Wilmer, que son los cabezas de grupo, que no van a resolver, ¿no? Ustedes van a ser los tutores, como que al final verificamos, ¿no? Quiero que el resto de la iglesia lo tenga claro. Quizás ellos ya lo tienen un poquito más claro. Entonces vamos a verlo, ¿listo? Voluntad y libertad, por favor.
Recuerden, mis hermanos, perdónenme, recuerden que la voluntad es que el Señor decide y aprueba, ¿no? Para que no se van a complicar. Y en la libertad es que el Señor hace. Así que pueden encontrar las dos o pueden encontrar una sola. No les valgo la creación porque ya se los dije, no les valgo la muerte porque ya se los dije. Ya iban acabando con esos dos, ¿cierto? Miguelito, vincúlese a un grupo, por favor.
¿Cómo van mis hermanos? No contestan, dicen que están concentrados. ¿Cómo van mis hermanos? Alguien que me conteste. ¿Cómo van? ¿Cómo vamos, pastor? Hermano Alex, ¿cómo van ahí? Bien. ¿Cómo van aquí, Dieguito, siervo? Tenemos otro grupo que es Mateito y su compañero de guerra. Ah, ¿dónde está Yojita? Ve ahí el equipo de mujeres, ¿dónde está? Mis hermanos, dos textos que hablen de la voluntad y la libertad del Señor. Ahí ustedes que son muy habilidosos con la Biblia. Mis amados, 4 minutos, 4 minutos. Para los sugieres, voluntad es que el Señor decide y aprueba, y libertad es que Dios hace lo que quiere.
2 minutos, 2 minuticos. Me gusta ese debate de este grupo uno. Mis hermanos, quiero que todos lo tengan claro. Vamos a trabajar mucho en el concepto esta mañana porque voy a preguntarle al que yo quiera. Voy a hacer uso de mi libertad esta mañana. 8:30, se acabó el tiempo. ¿Listo? Se pueden quedar ahí como están, yo no tengo ningún problema. ¿Listo? ¿Estamos claros? Mucho debate, vi que el grupo uno aquí estaba, casi que se apedrean aquí los hermanos. No, mentiras. ¿Todos está claro? ¿Todos ya están listos? Bueno, voy a arrancar. Voy a arrancar por el grupo aquí de mi hermano Alex. ¿Quién del grupo voluntariamente quisiera compartir algo? Voluntariamente. ¿Quién, Arthur? Cortico, cortico. Puede ser cortico y los demás están pendientes. En la libertad que Dios te da. Sí, buenísimo. Buenos días, mis hermanos. Bueno, encontramos en Juan 1:13 en cuanto a la regeneración del hombre. Que Dios, hablando a la voluntad de Dios, ¿no? Y en este tema hablando de la regeneración del hombre. Encontramos en Lamentaciones 3:37. Ok, Juan 1:13. Ok, 1:13. Lamentaciones. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra vez, maneja, por favor. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué dicen mis hermanos? Voluntad, me dice Arthur. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, está claro, ¿cierto? 3:37. ¿O tienen problemas? El Señor es el que decide crear, así que está bien. El grupo del pastor Humberto, ¿quién quisiera compartir alguno de los textos que encontraron? Joana. Perdóname, Romanos 9 habla de. Sobre la libertad. A ver. Ese dice, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Ese era un texto que todos lo tenían que haber tenido en sus apuntes. Muy bien, Joana, gracias. ¿Quién quisiera compartir de aquí uno de los textos? ¿Ya hicieron allá voluntad? ¿Dijeron allá libertad ustedes? Cualquiera, el que quieran compartir. Bueno, Romanos 9 del 20 al 24. Nosotros allí hallamos que la voluntad del Señor
se expresa de la siguiente manera. Para eso los quiero invitar a que nos ubiquemos en ese libro, Romanos 9, del 20 al 24. Y dice: al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela? ¿Por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Y voy a avanzar un poquito desde el 24, que dice: es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice Oseas: a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada mía, amada, ahora es amada mía. Ahí vemos nosotros que en esa escogencia del Señor, Él es el que decide tomar por su propia voluntad y hacer ese tipo de escogencias. ¿Qué dice el auditorio? Ese silencio es que sí o que no, hermanos. ¿No contestan? Le digo a mi hija, ¿no contestan? ¿Sí ven la voluntad y la libertad de Dios? Porque esta mañana quiero enfatizar y quiero trabajar mucho en el concepto, porque dentro de 8 días, cuando hablemos de la voluntad decretiva y de la voluntad preceptiva de Dios, creo que quizás vayamos a tener algunos inconvenientes. Por eso esta mañana le estoy dedicando tiempo exclusivamente a que el concepto quede claro, de una manera clara. Otro aquí de ese grupo que tenga otro texto. Otro que no sea Artrus, que no sea mi hermano Alex, otro. Rápido, mis hermanos, que se me acaba el tiempo. ¿Qué dice? ¿Es voluntad o libertad, mis hermanos? No se escuchó. El micrófono a la mano para que se escuche más fuerte. ¿Quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? Bueno, yo voy a leer Proverbios 16:9, que es sobre la voluntad, que dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. O sea que nosotros podemos planear lo que nosotros queremos, pero el Señor nos dirige. ¿Qué dijo usted? ¿Efesios qué? Proverbios 16:9. Bueno, aquí tenemos Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dicen? Yo les di ese texto al inicio y les dije que eso qué era. Algunas características de la voluntad de Dios.
O sea que ese texto, ¿sí o no? Opinen, hermanos, tranquilos que no les voy a pegar. Estamos hablando de la voluntad y la libertad de Dios. Y les dije al inicio, la voluntad es que el Señor decide y aprueba. Y la libertad es que el Señor hace. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Amy nos está leyendo Romanos capítulo 12, versículo 2, donde aparecen 3 características de la voluntad. O en realidad, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. De acuerdo a la definición que yo les traje, ¿ese texto está bien o está mal? Digan tranquilos, hermanos, necesito que el concepto quede claro, por favor. Bueno, bien, ¿quién más iba a decir algo aquí? Eso es, hermano. Si ustedes me ayudan, esto es un tiempo de escuela dominical. Si el concepto no queda claro, mi hermano, que es lo que yo quiero tratar de dejar esta mañana, usted puede con toda libertad decir, no, el texto no aplica para lo que yo les estoy diciendo esta mañana. Porque yo necesito un texto donde yo vea que el Señor decide y aprueba y luego el Señor hace. Eso es voluntad y libertad. Y les pregunto, ¿el concepto queda claro? Y todos me están diciendo sí. No vamos a apedrear a Amy porque el texto quizás no aplica. No, estamos aprendiendo. Pero quiero que quede claro el concepto, mi hermano. Porque dentro de 8 días vamos a hablar de la voluntad decretiva y de la preceptiva. Y quizás yo hubiera podido colocarles otros ejemplos para que quizás sus mentes empiecen a patinar. Así que ese texto en realidad no estaría reflejando algo que el Señor decide o que el Señor aprueba, y menos que el Señor hace. Este es el resultado que el apóstol Pablo entiende. Y va por la línea de pensamiento que trae el hermano Alex a memoria. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, no es un tema sencillo de comprender. El atributo, sí. Exactamente. Señora. Ajá. Sí. Por eso quizás no hubiera podido tomar una clase para hablar de la voluntad y hubiera podido tomar una clase para hablar de la libertad. Pero no lo hice así porque van muy ligados, que fue lo que les dije al inicio. Entonces me quedaba difícil separar voluntad y luego libertad. ¿Alguien más había levantado la mano aquí? Sí, pero no. Vuelvo y digo, estoy haciendo énfasis en el atributo como tal. Y lo que el apóstol me deja ver a mí, no sé, ustedes pueden tener quizás otra línea de pensamiento, es que la voluntad, Pablo entiende la voluntad y él dice al final, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, si usted se evalúa y les dije a ustedes, piensen quizás en algo, en lo peor que ustedes a la mente humana digan, no, es que acá como que Pablo lo entendió. Si ustedes ven la vida de Pablo, a Pablo no le tocó fácil para escribir unas palabras como las que él escribe. Al final la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
Yo sé que entre 8 días vamos a meternos en un tema complejo, pero quiero, hermano, que esta mañana el atributo como tal a su merced nos quede claro esta mañana, que la voluntad es que el Señor decide y aprueba. Por eso, digamos que no es que no lo valga, sino que en realidad no se ve una decisión del Señor, no se ve una aprobación del Señor. ¿Sí me hago entender? Y no se ve que el Señor, digamos, esté haciendo algo. Vuelvo y les digo los ejemplos que les coloqué al inicio. El Señor decidió formar al hombre. ¿Tenía necesidad? Con nosotros o sin nosotros el Señor iba a seguir siendo Dios. Por eso estoy enfatizando mucho el atributo como tal. Y quiero que no se aparten del atributo como tal. Estamos hablando del Señor. Y llevamos llegando a su final de los atributos de Dios. Por eso algunos textos como los que citaron acá, como el que citó Alejo, uno ve que el Señor decide y aprueba. El Señor decidió crear el universo, ¿cierto? No tenía obligación, Él decidió. ¿Quién mejor que Él? Y les dije, el Señor no va a recibir consejo de absolutamente nadie. ¿Quién pudiera superar el consejo del Señor? Y a lo que el apóstol Pablo nos lleva en Romanos es a que, sí, Señor, descansemos. Todo lo que el Señor permite, si lo quiere usted pasar a lo que usted vive, a lo que nosotros vivimos, es bueno, agradable y perfecto. Que nuestra mente no lo entienda, eso es otro asunto en el que no me voy a meter. Pero todo lo que pasa en nuestra vida, todo es bueno, agradable y perfecto. ¿Listo? En 8 días, mi hermano, vamos a hablar de la voluntad decretiva y de la preceptiva. Y como dijo un pastor, cuando hablamos de la voluntad de Dios, pudiéramos, ¿ustedes se acuerdan de una propaganda que salía de colchones comodísimos? ¿Cierto? Y usted se acuesta y como que se relaja. Pero ustedes se van a dar cuenta que cuando hablemos de la voluntad preceptiva del Señor, el Señor nunca quita la responsabilidad del hombre. Porque podríamos llegar a pensar, bueno, pues como Dios va a hacer a la final lo que Él quiere, pues yo me relajo. No, van a ver que así no es como el Señor lo plantea. Por eso quería esta mañana enfatizar mucho en el concepto y que les quedara claro. Ahora les pregunto, ¿les quedó claro? Bueno, en la otra clase, si no le quedó claro hoy, la otra clase va a ser peor, sí. Así que voy a invitarle que se coloque de pie, mi hermano, vamos a orar, porque me tomé más del tiempo y después me van a hacer regañar ustedes, hermano. No se les olvide, voluntad del Señor decide y aprueba, y libertad es que el Señor hace. Padre, gracias por este tiempo. Permite que nuestras mentes, Señor, cada día sean alumbradas por tu palabra. Y qué mejor que es acercándonos a la Escritura, donde podemos entender y verificar cuál es el plan tuyo, cuál es esa voluntad agradable y perfecta de la que nos habla el apóstol Pablo. Señor, bendecimos a nuestra iglesia, que las enseñanzas, Señor, puedan ser edificantes a tu pueblo. Y gracias por este tiempo de coinonía, Señor, en el que podemos evaluar quizás algunos de los conceptos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.